La persecución en América no es algo extraño. La persecución comenzó tan pronto como llegaron los primeros evangelizadores a México. Los primeros evangelizadores que llegaron a América empezaron a tener oposición. Para empezar, por supuesto, de las tribus, de las etnias, de todas las personas que habitaban acá, porque conflictúan mucho su forma de ser. El primer conflicto empieza aquí ya en América continental, porque tenemos esta cultura que existía, sobre todo, por ejemplo, la que podemos probar en los aztecas. Este es un códice que muestra más o menos cómo se desarrollaban las ceremonias religiosas. Y en esta cosmovisión que tenían los indígenas, el sol necesitaba para alumbrar de alguna manera sangre y corazones. Entonces aquí tenemos más o menos cómo necesitaban sacarle el corazón a una persona viva para ofrendarlo a su Dios. Con el riesgo de no hacerlo, no iba a salir el sol. Eran sociedades teocráticas en las cuales el poder del Estado estaba íntimamente ligado al poder que tenían estos sacerdotes, como los podríamos llamar. Y por ejemplo, los mexicas, los aztecas, que es el otro nombre que se les conoce, cuando estaban inaugurando el Templo Mayor de Tenochtitlán, que es la Ciudad de México, cuando decidieron inaugurar este gran edificio, que después fue demolido por los españoles, los relatos que se hacen, quienes vivieron en esa época, que pudieron registrarse ya con la llegada de los españoles, hablan de que en 2 meses de celebraciones de ese templo se sacrificaron a 15,000 personas. La intención era cubrir bien de sangre el templo, ¿no? Que era bastante grande. ¿Qué hacían con estas personas? ¿Qué hacían con ya sacrificados? Pues esencialmente se los comían. Entonces tenemos sacrificios humanos, antropofagia, una sociedad muy centralizada, y teníamos por supuesto esclavitud. Nadie voluntariamente iba a ofrecerse para estos sacrificios humanos. Tenían que capturarlos, tenían que hacer guerras a los vecinos. El parte del tributo que les cobraban a todas las sociedades de alrededor era en personas, en jóvenes, para poder ser sacrificados. Esto es a lo que se enfrentó Hernán Cortés cuando llega desde Cuba, llega a México. Pues obviamente las primeras decisiones que toma es prohibir todo esto, ¿no? Prohibir sacrificios humanos y prohibir la antropofagia. Esto no fue gustando mucho, pero en paralelo a Hernán Cortés iban también un par de sacerdotes, y poco tiempo después le mandan pedir al rey, a Carlos V, que envíe sacerdotes para evangelizar. Carlos V envía a 12 extraordinarios franciscanos, encabezados por Fray Pedro de Gante y una serie de personas extraordinarias. Les decían los 12 apóstoles. Hernán Cortés era visto como la persona más poderosa en este momento. Cuando viene la conquista, pues había derrotado al imperio más importante, que era el mexica. Por supuesto, ayudado, ya hablaremos de esto, de Tlaxcala, un principado que estaba ahí, que era sometido y del cual sacaban todas estas personas para el sacrificio. Hernán Cortés estaba, con todo lo que le puedan criticar, bastante pecador, mujeriego, pero también era muy católico. Entonces tiene todo el tiempo la intención de evangelizar, y cuando llega uno de estos 12 apóstoles, cuando se inclina, él va a su encuentro, se inclina, Hernán Cortés se hinca y besa el hábito de quien los dirigía. Y esto causó una sensación como el más poderoso, el que derrotó al imperio, se hinca frente a y le llamaron miserable. En términos, la lengua de ese momento era motolinía, y se burlaban de él, decían, qué miserable, traía un hábito raído, sucio. Bueno, después de un viaje meses, y ese fue motolinía.
fue uno de los grandes evangelizadores, le gustó mucho el nombre, dijo, nada, me está diciendo miserable, se lo quedó, y hoy el gran Motolinía pues está en la historia de México. Bueno, recién llegada la evangelización a México, estamos hablando más o menos, la conquista, la caída de Tenochtitlán fue en 1521. Para 1526 ya había muchos bautizados, ya la iglesia empezaba a tener su expansión en lo que ahora es México, y empieza a bautizarse mucha gente, voluntariamente. Hay quienes dicen que fue con la espada, pero no hubiera dado tiempo, sinceramente, con la espada. Enfrentan una serie de dificultades desde el lenguaje. Trataron de aprender todos los idiomas locales, el náhuatl, el mexica, mixteco, todos estos idiomas trataron de aprender y poco a poco fueron evangelizando. Lo que sucedió es que poco a poco, en los cálculos que existen más o menos en registros eclesiásticos, es que había más o menos entre 1521, que fue la conquista, y 1531, se calcula que en esos 10 años llegó a haber 800,000 bautizados. Una labor titánica para la pequeña cantidad de sacerdotes que había. Todo vino un revulsivo extraordinario cuando el fenómeno guadalupano. Cuando Nuestra Señora de Guadalupe se aparece a San Juan Diego, es en ese momento cuando viene un boom, como lo podríamos llamar, en la evangelización, en la del bautismo. Cuando ante la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe, todos los indígenas, cuando ven esta imagen, que está llena de simbolismos ajenos al ojo occidental, pero en la cosmovisión indígena les causa un shock inmediato, la entienden, lo cuadran perfectamente, y viene un boom. Y yo no sé cómo no se les cansó el brazo a los sacerdotes de estar bautizando, eran tan pocos, imagínense, en 6, 7 años, 5 millones de bautizados, ¿no? Se han dado cubetazos, porque eran, y eventualmente toda la Nueva España llegará, lo que hoy es México, todo este territorio, llegará a tener una homogeneidad en la cual la misma religión es compartida por españoles e indígenas, y que hoy sigue siendo uno de los pocos puntos de encuentro que tenemos en esta mezcla. Poco a poco, los primeros mártires surgen de inmediato. Los mártires, esta frase muy nuestra, la sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos, empezó prácticamente de inmediato en lo que hoy es México. En el Principado de Tlaxcala, los tlaxcaltecas eran los principales enemigos de los aztecas, ¿no? Los tenían hostigados, los tenían sometidos. Cuando Cortés llega apenas con 800 españoles. Y la conquista que hizo de Tenochtitlán la hizo con cerca de 100,000 soldados, ¿no? Entonces, los otros 99,000 eran esencialmente tlaxcaltecas. Tlaxcala, al aliarse con Cortés, obtiene muchas prestaciones, entre ellas mantener su propio gobierno, su autogobierno. Cuando evangelizan los sacerdotes, perfectamente se suman. Y aquí empiezan una serie de martirios que se dan en la iglesia. Los primeros les llamaron los protomártires de América. Son 3 muchachitos. Estos 3 muchachos, uno de ellos era hijo de uno de los príncipes de Tlaxcala, se llamaba Cristóbal, ya había sido bautizado como Cristóbal, y cuando su padre le dice que por qué no regresa a la religión de sus ancestros, él se niega y dice: me voy a mantener, y papá le destroza la cabeza con una piedra. Este fue el primer mártir. Y 2 amigos suyos, Antonio y Juan, fueron también, cuando iban a acompañar a un sacerdote a evangelizar, pues ellos conocían ambas lenguas, ellos fueron también asesinados. Entonces, estos primeros mártires se llaman los niños mártires de Tlaxcala,
y fueron en 1526 los primeros mártires por odio a la fe. Posteriormente vimos que en todos estos puntos traté de señalar más o menos entre 1500 y 1700 donde hubo mártires de la fe católica. Y pues, por ejemplo, en 1569 el padre Pedro Martínez fue muerto acá, en la Florida, a saetazos, con flechas, por andar evangelizando. Poco tiempo después, en 1569, apenas descubriéndose todo eso, poco después de Ponce de León, salieron de aquí de San Agustín, la primera ciudad de Florida que se fundó, y salieron de ahí de San Agustín hacia lo que hoy es Virginia, por ahí por la bahía de Chesapeake, y le llamaban Ajacán. Ahí fue una expedición de 8 personas, jesuitas, y un catequista, y el guía que los llevaba para evangelizar, no iban en plan de conquista, en el plan de evangelización, los traiciona, los vende y son todos sacrificados. El único sobreviviente, un muchacho como de 15, 16 años, a los jóvenes, es el que cuenta este martirio aquí en el territorio de los Estados Unidos. Otra historia muy poco contada: en 1616, ya cerca de 90 años después de la conquista, en una zona de México desértica que se llama Durango, un hechicero apóstata, un tipo que había sido bautizado y que después decidió regresar a creencias nativas, organizó una rebelión contra todo lo que era cristiano, católico, y lo organizó súper bien, ¿no? Es un tipo que utilizó ya tácticas prácticamente militares. Y entre el 17 y el 21 de noviembre de 1616 fue, primero, se acercan a una población, todavía existe, se llama Papasquiaro, y ahí en una fiesta asaltan toda la población y matan a 200 personas, incluyendo al sacerdote que estaba encabezando las fiestas, Pedro Gutiérrez, y a 2 jesuitas. Dos jesuitas que se acercaron, Bernardo Cisneros y Diego de Orozco, también fueron asesinados junto con los pobladores. Más de 100 pobladores cuidaron a sus sacerdotes y también fueron muertos. El día siguiente se van a un pueblo que estaba al lado, mataron ahí, el registro está de todos los asesinados, fueron 2 sacerdotes, Luis de Alavés y Juan del Valle, pero además 19 españoles, 60 negros que tenían esclavos, los criados, y siguieron con esta masacre. Al día siguiente emboscaron a otros 2 sacerdotes que venían entrados, los mataron con golpes en la cabeza. El 20 de noviembre, a otro sacerdote que llega a ver la destrucción que había, el padre Fernando de Santarén, también lo asesinan. Y el último padre que venía por ahí llevando las provisiones para esas fiestas que iban a hacer, el padre Romero de Tobar, también es asesinado. Todo en 1616, ¿no? Una masacre de laicos, de sacerdotes, es poco recordada, pero ahí está. Pocos años después, ya mucho más al sur, aquí en lo que hoy es Paraguay, y de igual manera unos apóstatas, unos indios que habían sido bautizados y después traicionan, asesinan y martirizan al padre Roque González, hoy santo, junto al padre Alonso Rodríguez, al padre Juan del Castillo y además a muchos de los indígenas que en ese momento los cuidaban. En 1645, aquí en lo que hoy es Brasil, en Cunhal, Río Grande do Norte, fueron asesinados cerca de 27-30 personas, entre ellos uno llamado Mateus Moreira. Hoy Mateus Moreira
es el patrón de los que cuidan la Santa Eucaristía. Murió cuidando la Santa Eucaristía en plena misa. Llegaron unos corsarios holandeses, calvinistas, fanáticos, y ahí en Brasil asesinaron a todos, junto con un brasileño también, bueno, no existía Brasil, pero con un portugués apóstata, Antonio Paraupaba, y ahí estos mártires brasileños también fueron exterminados por enemigos de la iglesia calvinistas. Para 1680, en Santa Fe, lo que hoy es Nuevo México, ya territorio hoy de los Estados Unidos, unos apaches inconformes con todo lo occidental exterminaron a todas las personas que estaban ahí. Cerca de 500 personas fueron asesinadas, entre ellas 21 sacerdotes y religiosos, 1680. Los últimos mártires que voy a mencionar fueron Juan Bautista y Jacinto de los Ángeles, en Oaxaca, hoy de Athos. Ellos fueron asesinados por denunciar que se estaban llevando a cabo, ya en 1700, ya casi 200 años después de la conquista, denunciaron que estaban llevando a cabo ceremonias no católicas, con ídolos y todo. Los denunciaron. Los denunciados los persiguieron con todos los instrumentos, con antorchas, lanzas y todo. Se refirieron a la iglesia y amenazaron con destruir toda la iglesia si no se entregaban. Les dijeron a los sacerdotes que los estaban cuidando, los vamos a entregar, no importa, nuestra vida no es tan importante como cuidar la iglesia. Se entregan y son torturados y asesinados, o son beatos. Bueno, estos son los mártires que hemos tenido aquí. Ahí están los niños mártires de Tlaxcala, Juan Bautista y Jacinto de los Ángeles. Aquí está Mateus Moreira de Brasil. Ahí tenemos a los que murieron en el Juárez, Paraguay, San Roque González. Pues hoy están en los altares estos mártires que sí son conocidos. Acabo de relatar algunos que pues desgraciadamente no son tan conocidos, pero cumplen con todas las características del martirio. La persecución en la iglesia aquí en América no fue solamente este tipo de actos. La persecución en la iglesia también se dio ya desde el Estado. Entonces, vienen cambios en el Imperio Español, la sucesión de los Habsburgo, una dinastía muy católica, una dinastía muy sobria, pues se queda sin descendientes. Viene todo el proceso de la sucesión en España y llegan los Borbones, ¿no? Ya de Francia, ¿no? Los ancestros del actual Felipe VI de Borbón, que ayer andaba saludando ahí a los Castro. Pero bueno, en 1717 prohíben en toda América la creación de nuevos conventos. En 1734 prohíben que los existentes hasta ese momento pudieran recibir novicios. En el 54, una normativa que les impide a los sacerdotes acompañar a los moribundos, acusándolos por supuesto de que se aprovechaban de ellos supuestamente para adquirir los bienes de los que estaban muriendo, cuando realmente, lo que se hacía era el sacramento de la extrema unción. En 1767 es un golpe muy fuerte a la iglesia cuando viene la expulsión de los jesuitas de todos los dominios españoles. Esto fue un acontecimiento sumamente violento. Las memorias que existen de esta expulsión no hablan, parecería que la expulsión fue nada más como en el fútbol, ¿no? Una tarjeta roja, ¿no? O algo así que fuera de... Pero realmente los datos de las consecuencias de esta acción del rey de España, de correr a los jesuitas de todos sus dominios, toda la narrativa que hay de cuando llegan a las comunidades donde eran sacerdotes los jesuitas, todas las parroquias que tenían, es un desastre. Nada más en la Nueva España, lo que hoy es México, se dice que hubo entre 40 y 60 muertos
de los laicos que defendían a su sacerdote. Las cárceles, que eran pocas en ese momento, todas se saturaron de gente que fue encerrada por defender a sus sacerdotes. Los jesuitas los dejaron irse con lo que traían puesto, prácticamente con la sotana. Varios de ellos, por ejemplo, hay uno que se llamaba Francisco Javier Clavijero, es uno de los mexicanos, ya había nacido aquí, en América. Él escribe una historia de México extraordinaria en el exilio, ya en Italia, de memoria. No le dejaron llevarse un solo de los libros y escribió una historia extraordinaria, ¿no? Era gente, bueno, en esa época los jesuitas se distinguían por ese gran conocimiento, pero la expulsión de los jesuitas fue un gran golpe en toda América. Toda la narrativa que hay, cuando entraron a todas las comunidades a expulsarlos, la gente los defendió, sacerdotes de cualquier edad, ¿no? Ya algunos murieron en el traslado, otros no llegaron ni al barco, otros fallecieron en el barco. Fue un golpe muy fuerte a la iglesia desde el Estado. Y ya para 1804 se quedaron, los Borbones necesitaban mucho dinero para ciertas guerras que iban a enfrentar. Carlos IV decide decomisar las rentas de la iglesia. ¿Y qué es esto? Bueno, la iglesia en esos momentos actuaba como financiera, ¿no? Estaba prohibida la usura, estaba prohibido cobrar intereses, pero muchos de los fondos de la iglesia se usaban para préstamos para las labores agrícolas, para la siembra, ¿no? Y se le pagaban al concluir el ciclo, cuando se vendía la cosecha. Por ejemplo, aquí en la Nueva España lo que sucedió es que ese ciclo agrícola se rompió totalmente cuando decomisaron todas estas rentas que tenía la iglesia. Ya no pudieron prestar a las personas que tenían créditos con la iglesia, les dijeron, bueno, pues ahora le debes al Estado, no le pagaron, y bueno, vino un empobrecimiento muy fuerte de la iglesia, ¿no? Y sobre todo también en ese momento hambre, porque las cosechas no se pudieron llevar a cabo. Pero este tipo de medidas fueron directamente contra la iglesia desde la monarquía española directamente. Las reformas borbónicas, que fueron en muchos sentidos, pero estoy hablando solo de las que fueron directamente contra la iglesia. Vamos a hablar brevemente de México. México se independiza en 1821. En 1821 surge como un imperio, así se llamó, el Imperio Mexicano, con un emperador, Agustín de Iturbide. Duró 2 años nada más. Y a partir de que cae Iturbide, empieza una serie de problemas en México de los cuales no hemos salido. Pero llega algo que no había llegado todavía, que era la masonería. Pero no llega sola, llegan 2 masonerías. Entonces las masonerías entre ellas se pelean. La más extrema, que le llamaba la masonería yorquina, que era un partido político a la cual perteneció el señor que está allá, se llama Benito Juárez, para que no lo conozcan. Empieza una intención de perseguir a la iglesia, simple y sencillamente por el hecho del odio a la iglesia. En 1832 llega por azares del destino un señor llamado Valentín Gómez Farías a la presidencia. Por azares, porque así pasó mucho, tuvimos en esa época cerca de 60 presidentes. Uno de ellos decide de golpe así tomar posesión de la presidencia y expropiar todos los bienes de la iglesia, prohibir la educación católica, suspender la universidad. Este intento, se quedó en intento, levantó una serie de rebeliones muy fuertes que lo hicieron abdicar en pocos meses. No se llevó efecto, pero este señor Gómez Farías sobrevivió para llegar a esta época. En 1857 se llegan al poder esta logia yorquina, los liberales, que les llamaban los rojos, desde entonces ya les decían los rojos, y emiten una serie de leyes que primero le quitan a la iglesia su fuero, ¿no? Los obligan a estar bajo autoridad civil. Segundo, les quitan todos los bienes. Le dicen, la iglesia solo puede poseer los bienes que sean para el culto. Pues ¿qué les quitó? Les quitó orfanatos, hospitales,
escuelas, tierras que habían heredado y que rentaban para darle vida a las actividades de la iglesia. Pero además, no conformes con eso, se ampliaron un poco más y le quitaron los bienes a todos los indígenas, ¿no? Todo lo que habían respetado los españoles desde entonces, estos tlaxcaltecas que desde entonces se habían autogobernado, para el 57, 58 les quitan todas sus tierras. Estas reformas liberales no se dieron solo en México, se dieron prácticamente en toda América Latina. Lo que le llamaban la desamortización de los bienes de la iglesia, ¿no? Decían que estaban manos muertas, que no producían, entonces bueno, se las quitaron se las robaron, esencialmente. El Papa en su momento tuvo mucho que ver en la protesta, pero realmente no le hicieron mucho caso. Estas reformas liberales en América Latina se fueron dando poco a poco, no en todos los países, pero en la gran mayoría. Hoy mismo tenemos personas que no saben cómo la iglesia de repente perdió todos sus bienes pasando a manos del Estado o de particulares. Bueno, llega la Constitución de 1917 tras una muy sangrienta revolución en México. Uno de los actores de esta no era el presidente todavía, el presidente era ese señor de barbas, Venustiano Carranza, pero este señor, el que está aquí, este manco, Álvaro Obregón, influyó totalmente. Él, desde que inicia la revolución, se va contra uno de los dictadores que había, Victoriano Huerta, y él viene en camino desde el norte, desde lo que hoy es el estado de Sonora. Él desde Sonora baja por la costa del Pacífico hasta la Ciudad de México, y en su camino, además de ir librando batallas contra el ejército con el que peleaba, va destrozando todas las iglesias, ¿no? Las roba. En la ciudad de Durango asalta la catedral, le regala los ropones a las prostitutas, bueno, hace un desastre que nadie se esperaba. En Guadalajara, en ese mismo camino, encierra a todos los obispos, a todos los sacerdotes en un vagón de tren y pide un rescate por ellos, ya después de que les robó todo. Esto es antes de que la iglesia no había hecho nada, ¿no? Así nada más por odio a la iglesia. Veremos qué hace después Álvaro Obregón. Él participa en la creación de esta Constitución. Esta Constitución hoy sigue vigente, ya cambiaron muchos de los artículos, pero uno de los artículos, el tercero, prohíbe la educación religiosa, que para ese momento pues era el 80% de la educación, olvídense de lo demás. Otro artículo dice que el culto solo se puede llevar a cabo dentro de los templos, nada en el exterior. Pero para colmo, el siguiente artículo dice que todos los templos son propiedad de la nación. Hoy mismo, hoy en México, todos los templos son propiedad de la nación. La Basílica de Guadalupe, la Catedral Metropolitana, todo es propiedad de la nación el día de hoy. Claro, los dejan a los sacerdotes administrarlas, ¿no? Pero y otro artículo, uno final, que fue ya una ocurrencia de don Álvaro Obregón, dice: y por cierto, prohibimos las órdenes monásticas totalmente, y cada estado, México tiene 32 estados, cada estado va a determinar el número de sacerdotes que deba tener. Entonces, un estado que se volvió un foco muy fuerte de ataque a la iglesia, Tabasco, que está en el Golfo de México, Tabasco dice: ok, nosotros determinamos el número de sacerdotes, 1. Entonces, y para eso, ese sacerdote deberá registrarse, y cuando saca la ley estatal dice: y para ser sacerdote católico deberá estar casado, ¿no? Entonces, caían en la gracejada incluso, ¿no? En el humor. Para el estado de Chihuahua autorizó 10 sacerdotes, y así poco a poco empiezan estamos hablando de 1917 apenas. En 1920 este señor Álvaro Obregón es electo presidente de México, y es cuando empieza una serie de ataques ya más directos a la iglesia. Se pelea con el nuncio y hace una serie de ataques que nunca se había visto.
pone una bomba en la casa del arzobispo. Este señor nombra a un tipo que se llama Felipe Carrillo Puerto como gobernador de Yucatán, donde ahí cerquita de Cancún. Lo nombra y llega Carrillo Puerto y prohíbe, bueno, la verdad es que creo que esto nunca había pasado en la historia, pero prohíbe los 10 mandamientos, prohíbe los 7 sacramentos, prohíbe los sacramentos. En otro estado muy católico todo el día de hoy, Guanajuato, donde está el Monumento a Cristo Rey, un estado muy católico, ahí se prohíbe también la mayor cantidad de sacramentos. Dice, la confesión se permite, pero solo si hay un agente del estado escuchándola. Bueno, medidas de estas rayan ya lo anecdótico, pero así empezó a suceder a partir de 1917. Resulta en 1922, 23, viene algo que jamás había sucedido. En el altar de la Basílica de Guadalupe, de la antigua basílica, quien haya estado allá en México, pues está todavía en pie la antigua basílica. Ahí llevan unas flores llenas de explosivos, explotan. De hecho, hoy en la nueva basílica está la fotografía de cómo estuvo el atentado. Ya está un Cristo, una cruz de bronce, cómo fue doblada por la explosión, ¿no? Un símbolo además muy bonito de cómo el hijo protegió a la madre, cómo se dobló el bronce totalmente, y a la imagen de Nuestra Señora no le pasó nada, ni un rasguño. Ahora sí que gracias a Dios. Y este atentado, pues nunca a nadie se le ocurría el símbolo más importante de México, olvídense de la religión católica, una bomba. Lo arrestaron al tipo y salió al día siguiente. Expulsa al delegado apostólico, al nuncio, empieza una pelea fuerte ya con la iglesia. Termina su periodo, que era de 4 años, 1924, y entra su sucesor. Bueno, esta fue la Revolución Mexicana. Y entra su sucesor, lo tenemos allí a la derecha, Plutarco Elías Calles. Como verán, aquí en los Estados Unidos como que sí lo querían un poco, ¿no? Mexico's president. Bueno, Plutarco Elías Calles llega en 1924 y esta constitución anticatólica le faltaba elementos para poder sancionar a la gente por ser católico. Entonces, en el 1926 saca una ley llamada la Ley Calles, o Ley 515, en la cual ya determina cuáles son los delitos por ser católico y qué penalidad tienen. Esta Ley 515, cuando la emite el Congreso mexicano, dictada por él, bueno, no se puede enseñar religión, todo quien haga un rito que sea un sacerdote extranjero será expulsado, no se puede hablar de religión en la prensa ni en ninguna publicación, no se puede andar por la calle con ninguna vestimenta religiosa, todos los templos, de nuevo reitera, que son propiedad de la nación. Si una autoridad permite que sea un templo nuevo, va a ser castigada, destituida y encarcelada. Bueno, todo esto en 6, 12, 20, 50 años de cárcel por todo este tipo de delitos por practicar la religión. Los católicos en este momento, ya empezaron a sentir este hostigamiento directo, se organizan, crean la Liga Nacional de la Defensa de la Libertad Religiosa, que la vamos a llamar nada más la Liga, y empiezan a tener ciertas actividades. Entonces, lo primero que hacen es, cívicamente, juntan firmas. Para estos momentos México tendría unos 22, 23 millones de habitantes. Juntan 2 millones de firmas. Y ahí están las fotos de cómo las llevan ahí cargando todas las firmas al Congreso para pedir que esa ley no se publique. Llevan las firmas, las empieza a revisar la gente del Congreso y dicen, firmaron unos sacerdotes
ellos no son ciudadanos, se invalidan las firmas, ¿no? El pretexto que dan para invalidar las firmas es que han firmado sacerdotes mexicanos, por supuesto, nacidos en México, ¿no? Pero la ciudadanía se les regresó a los sacerdotes en 1992, para que se den una idea de cuánto duraron estas leyes. Empiezan entonces a hacer otro tipo de cosas. Entonces hacen un boicot económico. Dicen, todos los católicos no vamos a comprar cosas, ¿no? Más que lo esencial. Este boicot hace que la economía se frene, los impuestos dejen de pagarse. Y entonces, a pesar de todo esto, no pasa nada. Entonces lanzan una amenaza que no se había visto, un tema de resistencia civil muy, dicen el clero mexicano. Si no se quitan estas leyes, vamos a cerrar el culto en México. Elías Calles ve esto como un gran triunfo, ¿no? Dice, por favor, si es lo que pido, que estos idólatras dejen de contaminar al pueblo. Lo dice de peores maneras, pero pide que en este momento se cierren los cultos. El día que entra en vigor la ley, ese día, al día siguiente, se cerraron por decisión del clero católico, se cierra el culto. Los días anteriores, los 7 días anteriores, se vieron las filas más inmensas que México vio en las iglesias. Todos los que querían bautizarse, casarse, confesarse, y por supuesto todos los que querían comulgar por última vez, pues hacían filas en todos los templos pidiendo la administración de los sacramentos, sabedores de que se iban a cerrar los cultos, y nadie sabía en ese momento cuánto iba a durar eso. A pesar de esto, se implementa la ley 515, y muchos mexicanos en ese momento, hay un desorden, nadie sabe cómo reaccionar frente a esto. Algunos de ellos se fueron a las armas, algunos fueron a hacer guerrillas, algunos otros no sabían qué hacer, otros conspiran para tirar el poder, otros creen que la vía política, que quizá en las siguientes elecciones se cambie, ¿no? Una serie de cosas. Y aquí tenemos ahora beato, 23 de noviembre, en la fiesta de Cristo Rey, va a ser nombrado el patrono de los laicos católicos. Él es Anacleto González Flores, que mejor conocido como el profe Cleto, que era uno de los que inspiraba a esta liga. Él no estaba a favor del combate, pero sí de la lucha cívico-política, ¿no? Bueno, por algo está ahora en los altares. Y cuando empieza esta persecución tan fuerte, ya vino una avalancha de violencia contra todo lo que fuera católico. Elías Calles ya manda a combatir a todo lo que pareciera católico, no porque estuviera prohibido las leyes, simplemente porque determinó que todo lo católico se tiene que acabar del país. Este es el periódico de esos momentos. Lo pongo porque los periódicos, como siempre, como hoy, les cuesta trabajo decir la verdad, ¿no? Entonces, bueno, si dijera una manifestación de 100,000 católicos en ese momento en un país y una ciudad como la era, pues imagínense la cantidad de gente que estaba en las calles. Y dice, ayer quedó definitivamente decretada la suspensión de culto. Esta guerra fue prohibida su difusión. Cuesta trabajo encontrar en los diarios de la época, historia, lo que fue la historia gubernamental, qué pasó con esta guerra, cómo sucedió. Resulta que 30 años después, muchos años después, 30 años, un historiador llamado Jean Meyer, francés, llega a la zona de Guanajuato para hacer un análisis de lo que fuera, ¿no? Sus prácticas. Le dice, no, es que en la guerra, dice, la revolución, no, la guerra. Jean Meyer, 30 años después, en los 50, y dice, ¿cuál guerra? ¿De qué hablan? La guerra cristera. ¿Cuál? No hay libro que hable de eso. Él se pone a investigar. Bueno, Jean Meyer empieza a escribir y sacar a la luz esta guerra tan terrible que sucedió, que ahorita les comentaré por qué fue ocultada.
muchos de los católicos, ahí ven el estandarte, la bandera mexicana con la Virgen de Guadalupe, se fueron a las armas. La jerarquía católica, algunos obispos los acompañaron, otros los querían excomulgar, otros no sabían qué hacer. Son expulsados del país todos los obispos, todos los sacerdotes acaban yéndose aquí a Estados Unidos, a Arizona, en Nuevo México, un seminario que se llama de Moctezuma. Y la iglesia empieza a hacer clandestina, como siempre, a las catacumbas, ¿no? Empieza a haber sacerdotes que van a las casas, a la misa, a administrar los sacramentos en lugares perseguidos por el servicio secreto. Bueno, empiezan a pasar cosas extraordinarias. El Papa Pío XI escribe una encíclica hablando de esto, no se decide apoyar. Entonces los católicos están entre tomar o no las armas, las tomo o no las tomo, es legítima defensa o no. Muchos de ellos lo hacen. Por supuesto, no eran combatientes, eran campesinos, obreros, padres de familia, que pues toman las armas, ¿no? El grito no de guerra, el grito de ánimo era "Viva Cristo Rey", era la contraseña, no era solamente un grito de guerra. Entonces, con este grito de "Viva Cristo Rey", se les llamó entonces despectivamente los cristeros, ¿no? Entonces se les quedó los cristeros. En algún momento, todos estos levantamientos en guerrillas, en armas que hostigaban al gobierno federal, pues eran derrotados, ¿no? Por un ejército que había estado en lucha en los últimos 15 años, experto y contratan a un general que había estado exilado en Cuba, Enrique Gorostieta, y lo contratan. La liga le dice: oiga, necesitamos a alguien que nos organice este ejército. Entonces este general organiza el ejército cristero y empieza a tener una eficiencia militar bastante seria, ¿no? Empiezan a tener victorias, a tomar territorios, y la respuesta del gobierno fue increíblemente siniestra. Cada persona, cada pueblo que apoyaba a los cristeros era exterminado y sus pobladores enviados a un campo de concentración. Los campos de concentración pues no fueron una idea original de los nazis, ¿no? Estos campos de concentración en Jalisco, Guanajuato, en lo que hoy es el centro del país, de México, allí los campos de concentración mandaban a los civiles, a las personas que ayudaban, bueno, claro que los ayudaban, a los cristeros, ¿no? A los que les daban de comer, a los que les daban asilo, a los que les proporcionaban algo. De esto se enteran, y por eso puse el logotipo aquí, de los Caballeros de Colón, porque se acaba de descubrir hace relativamente poco, hace como 10, 15 años, toda la correspondencia que hubo con la Iglesia Católica Mexicana de los Caballeros de Colón de aquí de los Estados Unidos, de cómo mandaron ellos dinero, armas, municiones, o sea, sí apoyaron bien a los cristeros, los Caballeros de Colón. Por eso también un reconocimiento, porque se supo hasta hace poco, fue casi secreto lo que habían hecho. Estas son escenas si la ven, la película se llama en español La Cristiada, en inglés se llama For Greater Glory, bastante adecuada, bastante cercana a los hechos históricos. La guerra se vuelve una guerra muy cruenta. ¿Por qué? Porque las muertes de ambos lados, tanto en combate como estos asesinatos que se dan, Anacleto, el beato Anacleto González Flores, fue secuestrado, fue fusilado. Aquí una historia, hoy el patrono de los jóvenes mexicanos, San José Sánchez del Río, él fue martirizado en México, lo querían obligar a la apostasía, un muchachito de 14 años, y frente a sus padres, ¿no? Después de hacerlo caminar por el pueblo, de las plantas de los pies, cortárselas y obligarlo a caminar, frente a sus padres le obligan a
le quieren obligar a la apostasía, a renunciar a Dios, lo ponen frente a una tumba y le dicen: te vamos a matar si no renuncias a Dios. Y su última palabra fue: viva Cristo Rey. Bueno, ya lo veremos ahora más a San Joselito. Mientras tanto, otra de las historias que está ahí alrededor es la historia del padre Miguel Agustín Pro. El padre Pro decidió ejercer su sacerdocio en la Ciudad de México de manera clandestina. Hay muchas historias de cómo él, incluso de manera casi, bueno, tenía mucho sentido del humor el padre Pro. Entonces iba disfrazado, como se le acercaban los agentes del gobierno y él le decía, los ponía a trabajar. Decía: ya verificó esa casa. No, señor, verifícalo, ¿no? Ya se iba a dar la misa a otro lugar. Era un tipo también con muchos problemas de salud y todo, pero muy valiente, muy simpático. Y en algún momento un señor llamado Luis Segura decide que hay que matar a Álvaro Obregón. El presidente era Calles, pero el que estaba atrás de todo esto era Obregón. Entonces este señor le pide su automóvil, era el automóvil familiar de la familia Pro, se llama Luis Segura, se le empareja al automóvil de Álvaro Obregón, le avienta una bomba a su coche, se va, explota la bomba y sobrevive Álvaro Obregón. Por supuesto vino la investigación, la persecución, lo atrapan a Luis Segura y Luis Segura dice: sí, yo fui, sí, yo aventé la bomba, yo la preparé, yo iba manejando, yo todo. ¿De quién era el auto? ¿De quién era? De la familia Pro. Entonces arrestan a los 4 hermanos Pro. Uno de ellos, el sacerdote Miguel Agustín. Para dar ejemplo, los arrestan y los someten a un juicio sumario, y ahí muy cerca de lo que hoy es el centro de la ciudad, en un predio, convocan a medios de prensa, a corresponsales extranjeros, nacionales. Hoy por eso está tan documentado la muerte del padre Pro, porque se convocó a los medios, están todos los periódicos, la manera en la que murió el padre Pro, con un juicio sumario en el cual no tuvo nada que decir, no era mi coche, yo no lo presté, yo no hice nada, eso no importa. Entonces sobrevivió uno de los hermanos, al más joven lo indultaron, pero los otros 3 los fusilaron. El padre Pro hoy, por supuesto, mártir. De igual manera, las fotografías, no había video en esa época, pero si lo hubieran registrado, murió con los brazos en cruz, gritando de nuevo: viva Cristo Rey, ¿no? También no tuvo el menor acto de duda. Ahí tienen al padre Pro hincado antes de ser fusilado, y aquí están los fusilamientos que se hicieron en la prensa, ¿no? Se salió así, tal cual salió el asesinato en la prensa. La muerte del padre Pro conmovió profundamente a la sociedad mexicana, sobre todo a los, ahora que nos llaman chilangos, a los de la Ciudad de México. Las fotografías, esta es la foto de su funeral. La contabilidad que se hizo en la época es que 5,000 autos, yo no sé cuántos autos habría en la Ciudad de México en 1927, pero había 5,000 autos. Tomar la ciudad, todo el mundo se arremolinaba para tomar una muestra de la ropa o de lo que pudiera ser de Miguel Agustín Pro. Esto cimbró el gobierno, dice: bueno, todo lo que he hecho, y todos estos tipos siguen con su idolatría. Esta guerra se calcula que fueron 200,000 muertos en combates, en cárceles, fusilamientos, por supuesto, los que murieron de hambre, los que cercaron y no les permitieron. Una guerra de verdad, ¿no? Una guerra seria. Hace poco, en los 90s, fueron canonizados 27 mártires de la guerra, sacerdotes, diáconos, que fueron asesinados por ser sacerdotes. No tenían otra, no estaban dirigiendo una guerra,
no estaban combatiendo, simplemente fueron arrestados y punto, ¿no? La Conferencia Episcopal Mexicana sacó este librito cuando fueron canonizados, con la historia de cada uno, y cada uno tiene esa misma historia, ¿no? Estaba en su casa, estaba en la iglesia, estaba en algún lugar, no podía dar culto. Solo por ser sacerdote fueron secuestrados, torturados y asesinados. Así de sencillo. Hoy están en los altares, empiezan a tener cada vez más culto, ¿no? En la zona de Jalisco ya hay un templo dedicado a ellos. Hay uno que es el patrono de los migrantes, ahora que el tema está tan en moda, pero bueno, cuando sucede el fin de la guerra es porque el gobierno está en medio de un colapso, ¿no? Se enfrenta, imagínense, la crisis económica del 28, unas elecciones que tuvo que hacer fraude para ganar, una serie de conflictos, y entonces dos de los obispos deciden hablar con el presidente para tratar de que esto pasara. Él se aprovecha de esto, los manda a llamar, y pues hay una división de opiniones en todo el episcopado, ¿no? Pues unos que sí la guerra, otros que no la guerra, otros que espérense, otros negociamos, otros no negociamos. ¿Qué negociamos? Hay un desastre. Solo dos obispos se acercan ya a platicar con el entonces presidente, que se llamaba ya Emilio Portes Gil. Él los recibe y llegan a un acuerdo, y así se conocen los acuerdos. Fue un apretón de manos. El único registro de estos acuerdos que no se escribieron, en un periódico que se llamaba El Universal, quedó una nota ahí de que llegan a acuerdos el gobierno y la iglesia. No hay más, no quedó nada escrito. Pero lo verbal fue: nosotros no vamos a quitar las leyes, nada más no las vamos a aplicar. No las vamos a quitar, pero no las vamos a aplicar. Ustedes reabren cultos y entregan las armas. Y a todo esto dijeron que sí los obispos. Cuando llegan las noticias a todos estos cristeros levantados en armas, no saben qué hacer, pero la obediencia los hace cumplir, decimos, nuestros jerarcas lo dicen, y muy ordenados además, haciendo filas con sus armas, las entregan. Sí, yo soy tal persona, este es mi grado militar, soy el coronel, el sargento, entregando sus armas. Y así, en teoría, termina la guerra. Sin embargo, cada una de estas personas que fue a entregar las armas en la siguiente década, entre los 30 y los 40, todos y cada uno fueron asesinados. Esto se llama la Segunda Cristiada, que fue oculta, más oculta que la primera. Y entonces, a todos aquellos que habían tenido algún mando militar son asesinados. Este es el monumento a Cristo Rey, que está en el Centro Geográfico de México, en Guanajuato. Es el monumento que está en la cima de un cerro llamado el Cerro del Cubilete. Si van por ahí, pues ahí en la cima de la montaña está el monumento a Cristo Rey. Pero aquí en América no había dejado de regarse la sangre católica. El siguiente acontecimiento pues no fue en América, fue en España. La Guerra Civil Española, que también hubo una masacre anticatólica impresionante. Se hermanan las dos capacidades de destrucción, ¿no? Todo lo que sucedió. Y allá también el grito de muchos de los mártires en España fue: ¡Viva Cristo Rey! Las leyes que les estoy diciendo de México fueron cambiadas en 1992. Para que se den una idea, yo todavía cuando iba a la primaria y en la secundaria, todavía estaba prohibido tener imágenes en los salones de clase. Cuando llegaba un inspector del gobierno, había que quitar todas las imágenes, disfrazar las materias de religión como de educación moral, ¿no? Cambiarle los nombres y todo. Mis padres me pusieron siempre en escuelas católicas, entonces estaba prohibido imágenes, crucifijos. Todavía estoy hablando de los años 80. Ya tengo mi edad, pero tampoco fue hace tanto. Pero
todavía faltaba, y creo que todavía falta, todo lo que pasó en Cuba. En Cuba, la Iglesia Católica estaba en una posición muy contraria a la dictadura de Batista. La Iglesia cubana incluso se vio perseguida también por Batista. Muchos católicos se sumaron al movimiento 26 de julio con Fidel Castro oficialmente. Católicos expresos y todo estaban en el movimiento porque pues, no tenían la menor idea de que eso los iba a volver comunista. De hecho, nunca esperaron que pudiera haber la reacción que hubo en Cuba tan dura contra la Iglesia Católica. En Cuba, cuando triunfa la revolución, cuando entra a La Habana Castro, entra con el apoyo explícito de muchas personas de la Iglesia, ¿no? Que decían, bueno, ya se va el dictador, qué bueno, ya liberamos Cuba. Pero cuando viene el cambio, cuando empieza a voltearse al comunismo Fidel Castro, la propia Iglesia Católica, los católicos empiezan a decir, bueno, esto no es lo que queremos, ¿no? Ya hay expresiones muy serias. Ya en 1959, en algún evento, le empiezan a gritar a Fidel Castro, Cuba sí, comunismo no. Creo que no se ve, ¿verdad? Cuba sí, comunismo no, pero se oía. No se ve, pero se oía. Poco tiempo, ya en el 60, sale incluso un artículo que dice Roma o Moscú, ¿no? Ya los católicos elijan, Roma o Moscú. Ya para estas épocas la persecución empieza a ser demasiado ruda. Ya la persecución empieza a tener fusilamientos, arrestos, deportaciones, y en esta serie de fusilamientos que a todos los que se opongan a Fidel Castro, muchos de los que fallecieron fusilados en estos juicios sumarios en el 60, 61, muchos volvieron a morir con los brazos en cruz gritando ¡Viva Cristo Rey! ¿No? Es una constante de los mártires del siglo XX, morir gritando ¡Viva Cristo Rey! Allá en la esquina tenemos a Monseñor Eduardo Boza Masvidal, que fue uno de los obispos que primero estuvo, antes de ser obispo, estuvo contra Batista, lo nombran obispo poco después del triunfo de la revolución y se vuelve uno de los opositores más férreos al comunismo, y por ello eventualmente será deportado. Los fusilamientos contra católicos se dan explícitamente por ser católicos, ¿no? Más allá de que algunos estuvieron en movimientos en contra directa del comunismo de Fidel Castro, por supuesto que muchos explícitamente tomaron las armas, vamos, no era una posición tan de voz, no era de acto. Muchos de ellos, el agravante era ser católico. La religión católica a partir de entonces se expulsa a todos los obispos, se expulsa a los sacerdotes, y prácticamente se prohíbe la práctica de la religión católica. Hasta 1998, que fue la visita de San Juan Pablo II a Cuba, hasta 1998 se volvió a permitir la celebración de la Navidad en Cuba. O sea, hace 40 años, 2 generaciones en las cuales estuvo prohibida cualquier celebración, entre ellas, por supuesto, la Navidad.